Marco Aurelio Antonino, en latín, Marcus Aurelius Antoninus. Roma, 26 de abril de 121-3, Vindobona o Sirmio, 17 de marzo de 184, conocido como Marco Aurelio, fue un emperador del Imperio Romano desde el año 161 hasta el año de su muerte, en 180. Fue el último de los llamados 5 buenos emperadores, tercero de los emperadores procedentes de una familia de antiguos colonos itálicos asentados en la provincia de Baética, 5-6 y está considerado como una de las figuras más representativas de la filosofía estoica. Marco Aurelio y Lucio Vero fueron hijos adoptivos de Antonino Pío por mandato de Adriano, y fueron también coemperadores del imperio. Su gobierno estuvo marcado por los conflictos militares en Asia, frente a un revitalizado imperio parto, y en Germania Superior, frente a las tribus bárbaras asentadas a lo largo del Limes Germanicus, en la Galia y a lo largo del Danubio. Durante el período de su imperio tuvo que hacer frente a una revuelta en las provincias del este liderada por Avidio Casio, la cual aplastó. Gobernó brevemente en solitario tras la muerte de Lucio Vero como consecuencia de la peste antonina en 169, aunque desde 177 gobernó junto a su hijo Cómodo, quien le sucedería. La gran obra de Marco Aurelio, Meditaciones, escrita en griego helenístico durante las campañas de la década de 170, todavía está considerada como un monumento al gobierno perfecto. Se la suele describir como una obra escrita de manera exquisita y con infinita ternura. Familia Editar. Era el único heredero varón del político Marco Annio Vero y Domicia Lucila. Fruto de este matrimonio nació también su hermana menor, Annia Cornificia Faustina, la cual era aproximadamente 2 años más joven que él. Domicia Lucila procedía de una rica y poderosa familia de rango consular, mientras que el padre de Marco Aurelio procedía de una familia de colonos itálicos pertenecientes a una rama de la gens Annia, 9 oriundos de Setia, ciudad del Lacio, en Italia, 10-11 pero asentados en la provincia de Hispania Baética y más precisamente en Culli, actual Espejo, Córdoba. 12-13 Su padre, habiendo entrado en el Senado romano, había ostentado el cargo de pretor y había muerto cuando su hijo tenía 3 años de edad. Cuando ascendió al trono, Marco Aurelio siempre alegó que su madre le había enseñado que era posible vivir sin ostentación. Meditaciones, 1-3. Su tía abuela paterna era Vivia Sabina, mujer del emperador Adriano. Rupilia Faustina, abuela paterna de Marco Aurelio, y Vivia Sabina eran hermanastras, ambas hijas de Matidia la mayor, sobrina del emperador Trajano. Tras la muerte de su padre, fue adoptado y designado heredero por su madre y por su abuelo paterno, Marco Annio Vero. Vero murió en el año 138, cuando Marco Aurelio tenía 19 años de edad. En el año 136, el emperador Adriano designó como su heredero a Lucio Ceionio Cómodo, conocido comúnmente con el nombre de Lucio Helio César. Por su parte, Marco Aurelio había atraído la atención de Adriano, que le apodó cariñosamente Verisilus. Este término podría traducirse como honesto. Cuando el joven noble tenía 6 años, fue el propio emperador Adriano el que gestionó su ingreso en el Ordo Equester. 15 Posteriormente, Marco Aurelio fue prometido en matrimonio con la hija de Helio César, Ceionia Fabia. Sin embargo, tras la muerte de Helio el compromiso fue anulado y Marco Aurelio se prometió con la hija de Antonino. Adriano, al morir su hijo adoptivo, Lucio Helio César, decidió nombrar como heredero del imperio a Antonino Pío con la condición de que adoptara a Marco Aurelio, entonces llamado Marco Helio Aurelio Vero, y a Lucio Ceionio Cómodo, el hijo de Lucio Helio, al que posteriormente se conocería como Lucio Vero, como herederos y que les nombrara como los siguientes en la línea sucesoria. Antonino cumplió su palabra y tras su adopción formal, les designó como sus herederos y sucesores al trono el 25 de febrero de 138, cuando Marco Aurelio tenía solamente 17 años de edad. A la edad de 40 años, Marco Aurelio ascendió finalmente al trono junto con Lucio Vero, situación que se prolongaría hasta la muerte del segundo. Historiadores modernos han teorizado que los nombramientos de Helio César y Antonino Pío como césares estaban destinados únicamente a legitimar el ascenso de los jóvenes y precoces Marco Aurelio y Lucio Vero. Las informaciones acerca de la vida de Marco Aurelio durante el reinado de Antonino Pío han llegado hasta nosotros a través de la correspondencia que mantuvo con uno de los tutores que le había asignado el finado emperador Adriano, Marco Cornelio Frontón, una relevante figura de la cultura de la época. A través de estas cartas, Marco se muestra como un hombre inteligente, centrado y trabajador.
Además de su papel informador, su carácter epistolar nos muestra la creciente importancia de la filosofía en la vida del heredero del imperio. Marco Aurelio realizó pequeñas obras en griego y en latín, y llegó a convertirse en un amante de la obra del filósofo estoico Epicteto, Diatribae, Discursos. Marco Aurelio empezó también a desempeñar un papel cada vez más importante en la vida pública de Roma, aunque siempre a la sombra de Antonino. La carrera política de Marco Aurelio comenzó cuando fue designado por Antonino Pío para el consulado en los años 140, 145 y 161. Marco contaba además con gran influencia en las decisiones que tomaba el emperador. En 147 recibió un imperium proconsular, efectivo en las afueras de la capital y tribunicia potestas, el mayor poder que podía recibir alguien que no fuera el propio emperador. En el año 145 se casó con Annia Galeria Faustina, más conocida como Faustina la Menor, hija del emperador Antonino y con ello prima paterna de Marco Aurelio. Tras el matrimonio, Aurelio cambió su nombre por el de Marco Annio Vero. Cuando Antonino Pío murió el 7 de marzo de 161, Marco Aurelio aceptó el trono con la condición de que Vero y él fueran nombrados de manera conjunta Augusto. Al ser nombrado emperador, cambió de manera definitiva su nombre por el de Marco Aurelio Antonino. A pesar de esta disposición, Vero, menos popular y más joven que Marco Aurelio, aceptó un papel subordinado en el gobierno del imperio. La terca insistencia de Marco Aurelio en que Vero fuera elegido emperador junto a él motivó la lealtad de este hacia el primero durante toda su vida. La sucesión conjunta pudo haber sido debida a que Vero contaba con experiencia y talento militar, algo muy necesario durante el mandato de Marco Aurelio, en el que el imperio se mantuvo constantemente en guerra con varios pueblos. Urgía una figura autoritaria y valorada entre los soldados, y Marco Aurelio no podía defender los frentes de Partia y Germania al mismo tiempo. A pesar de todo, Marco Aurelio podría haber nombrado a un general para que liderara las legiones en el este. No obstante, existía un mal precedente por el cual los generales Julio César y Vespasiano habían derrocado a sus respectivos gobiernos, instalándose ellos mismos en una posición de poder incontestable. Marco Aurelio solucionó el problema enviando a Vero a comandar las legiones asentadas en Oriente. Vero constituía una figura lo suficientemente autoritaria como para garantizar la plena lealtad de las tropas, pero no era lo suficientemente poderoso como para poder aspirar a derrocar a Marco Aurelio. La maniobra del emperador salió bien y Vero se mantuvo leal hasta su muerte en una campaña del año 169. El imperio compartido recuerda ligeramente al sistema electivo empleado en la República Romana, en el que no se permitía a ningún hombre ostentar el poder supremo. El gobierno conjunto fue revivido por el emperador Diocleciano, durante el establecimiento de la tetrarquía a finales del siglo III. Al comienzo de su periodo, Marco Aurelio siguió el camino de sus predecesores, emitiendo numerosas reformas de ley en las que limitaba los abusos de la jurisprudencia civil. Promovió sobre todo medidas favorables para los esclavos, las viudas y los menores de edad, reconociendo las relaciones de sangre en lo que respectaba a la sucesión. En derecho civil estableció una división social entre los honestiores y los humiliores, el más distinguido y el menos distinguido, respectivamente. Bajo el imperio de Marco Aurelio la situación de los cristianos se mantuvo igual que en la época de Trajano, eran legalmente más vulnerables que el resto de la plebe, pero las persecuciones se tornaron muy escasas. Cuando en el año 177, probablemente a causa de una revuelta popular, se produjeron matanzas de cristianos en la ciudad francesa de Lyon, el gobernador local le remitió una consulta sobre las medidas que debía tomar al respecto. Marco Aurelio le contestó que debía castigar solo a aquellos que no renegaran de su fe. Conflictos internacionales en la provincia de Asia, un revitalizado imperio parto renovó el asalto a las posesiones imperiales en 161. El conflicto comenzó con la derrota de dos ejércitos romanos y la invasión parta de los territorios de Armenia y Siria. Al tener noticias del inicio de las hostilidades, Marco Aurelio decidió enviar a su colega con órdenes de comandar las legiones estacionadas en Oriente y hacer frente al invasor. La guerra finalizó con éxito en el año 166, aunque el mérito de la victoria se debió exclusivamente al buen hacer de los generales subordinados de Vero, como cayó Avidio Casio. Cuando volvió de su campaña, Vero fue recompensado con un triunfo. El desfile de la ciudad fue tremendamente inusual, ya que incluyó a los dos emperadores y toda su familia, recordando al de Tito cuando volvió de su campaña en Judea.
Los dos hijos de Marco Aurelio, Cómodo y Annio Vero, fueron elevados a la categoría de César para la ocasión. La vuelta del ejército de Vero trajo consigo una plaga, conocida como la plaga Antonina o la plaga de Galeno, que se extendió por el Imperio Romano entre 165 y 180. La enfermedad se tornó en una incontrolable pandemia variedad de la viruela o el sarampión y dañó de manera irreversible las vidas de los dos emperadores de la época. Lucio Vero perdió la vida en el año 169 a causa de esta plaga y Marco Aurelio vio dañada su reputación, ya que se dio el nombre de su familia, Antonina, a la plaga. Según el historiador Dion Casio, la enfermedad reapareció 9 años después causando 2000 muertes diarias en Roma. Se estima que perecieron millones de personas durante esta época. Marco Aurelio murió el 17 de marzo de 180 en la ciudad de Vindobona, moderna Viena, en compañía de su hijo y sucesor Cómodo. Tras su muerte fue deificado y sus cenizas se transportaron a Roma, donde permanecieron en el mausoleo de Adriano, moderno castillo de Sant'Angelo, hasta el saqueo visigodo de la ciudad en el año 410. Se construyó además una columna conmemorando sus victorias contra los sármatas y los germanos. A su muerte, Marco Aurelio fue capaz de asegurar la sucesión de su hijo Cómodo, al que nombró César en 166 y con el que compartió el gobierno del imperio desde el año 177. Sin embargo, al final esta decisión se tornaría muy poco afortunada. Este nombramiento, que puso fin a una serie de emperadores adoptivos, fue criticado posteriormente por una serie de historiadores, debido sobre todo a que Cómodo se convirtió en un líder político y militar paranoico, tremendamente egoísta y afectado por problemas neuróticos. Por esta razón, la muerte de Marco Aurelio ha sido considerada como el fin de la época de mayor prosperidad del imperio, conocida como Pax Romana. Es posible que la elección de Cómodo se debiera a la ausencia de otros candidatos o al miedo de que una sucesión incierta diera pie a una guerra civil. Al tiempo que luchaba en las campañas de los años 170 y 180, Aurelio escribió sus meditaciones como fuente para su guía y mejora personal. El emperador había sido sacerdote en los altares de sacrificio romano y era un convencido patriota. Sus notas son representativas de una mente lógica y de un pensamiento filosófico y espiritual acorde con el estoicismo, y en consonancia con los principales estoicos de raíz bética cordobesa, Séneca, Lucano, Elvía, Novato, etc. Sus meditaciones están consideradas como un monumento literario a un gobierno al servicio del deber. Es una obra que ha sido elogiada por su exquisito acento y dulzura. Como muchos de los emperadores de Roma, Marco Aurelio fue amado por su pueblo. El libro fue publicado por primera vez en el año 1558 en Zúrich, transcrito de un manuscrito que hoy en día se ha perdido. La copia del manuscrito perdido se encuentra en los museos vaticanos. La importancia de la muerte estaba cargada de gran significado en la filosofía estoica, aunque no creía en la vida después de la muerte. En una de sus obras, Marco Aurelio escribe: vivimos por un instante, solo para caer en el completo olvido y el vacío infinito de tiempo de esta parte de nuestra existencia. Piensa en lo que han hecho, tras pasar una vida de implacable enemistad, sospecha, odio, ahora están muertos y reducidos a cenizas. 21 Según Marco Aurelio, todo acaba cayendo en el olvido, incluso las leyendas. La vida del hombre es una simple duración, un punto en el tiempo, su contenido una corriente de distancia, la composición del cuerpo propensa a la descomposición, el alma un vórtice, la fortuna incalculable y la fama incierta. Las cosas del cuerpo son como un río y las cosas del alma como un sueño de vapor, la vida es una guerra y la fama después de la muerte, solo olvido. Todo lo existente se desintegra y todo lo creado por la naturaleza está destinado a morir. La duración de la vida de cada uno es irrelevante, un paso para ver el enorme abismo de tiempo detrás de ti y antes de ti en otro infinito por venir. En esta eternidad de la vida de un bebé de 3 días y la vida de un Néstor de 3 siglos se funden como uno solo. Los deseos conducen a la permanente preocupación y decepción, ya que todo lo que se desea de este mundo es miserable y corrupto. 21 Para Marco Aurelio la muerte es deseable, ya que pone fin a todos los deseos. 22 A pesar de estas reflexiones sobre la vida y la muerte, Marco Aurelio fue un defensor racional de la virtud. Según Jonathan Dollimore, Marco Aurelio tenía una especie de indiferencia hacia las brutalidades en la vida. Como emperador, persiguió a los cristianos y dirigió con frecuencia ejércitos en las campañas militares.
Su misma forma de gobernar justifica el hecho de que cuando escribe minusvalore o haga ver la insignificancia de los asuntos mundanos. En la antigua ciudad de Sagalassos, en el sur de Turquía, un equipo de arqueólogos dirigido por el profesor Marco Alkens, de la Universidad Belga de Lovaina, encontró en agosto de 2008 fragmentos de mármol que conformarían una colosal estatua del emperador Marco Aurelio. Su busto pesa cerca de 30 kilogramos y la cabeza es de aproximadamente 1 metro de altura. Los restos fueron desenterrados del cuarto más grande en el baño romano de Sagalassos, parcialmente destruido durante un terremoto entre los años 540 y 620. Esta sala se usaba probablemente como frigidarium, una piscina de agua fría en la cual los asistentes podían sumergirse tras un baño caliente. En el último año, los arqueólogos hallaron en el mismo lugar fragmentos de otras esculturas colosales de Adriano y de Faustina la Mayor, esposa del emperador Antonio Pío. Por ello piensan que la sala albergaba una galería con las figuras de la dinastía Antonina, una dinastía de origen hispano que presidió el Imperio Romano en el siglo II. Marco Aurelio, que reinó desde 161 hasta 180, reflejó una visión del mundo modelada por la filosofía estoica en su obra Meditaciones. Ahora su cabeza de Sagalassos presenta marcados sus ojos saltones, que Wilkens considera significativos, pues afirma que las pupilas miran hacia arriba como si estuviera en un acto de profunda contemplación, muy adecuado para un gobernante que era más filósofo que soldado.